Un momentito. Ya, ahora sí. Buenos días entonces. Me presento para las personas que no me conocen o que nos confundimos un poquito también con la mascarilla. Mi nombre es Daniela Martínez, yo soy kinesióloga del programa Más Adulto Mayor Autovalente de acá del CESFAM El Aguilucho. Y como ya les habíamos comentado, hoy día lo que vamos a hacer es hablar acerca de la prevención de caídas, ¿cierto? Y la actividad física y qué relación tienen estas dos cosas. Así que vamos a dar un espacio también para que la gente se siga conectando, porque así como tenemos personas presenciales, también tenemos personas que se están conectando por Zoom. Así que vamos a compartir la pantalla mientras tanto y si me pueden confirmar los que están conectados, si se escucha bien. Daniela, buen día. Laín por acá. Te escucho perfectamente. Saludos. Muchas gracias, Orlaín. Vamos a compartir entonces. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación? Sí, se ve también perfectamente. Audio y video sin ningún problema. Esto es un problema. Ahora sí. Sí. Esto es un problema entonces de causa mundial y es muy importante porque puede generar tanto dependencia como incluso la muerte, ¿ya? 684.000 personas fallecen debido a las caídas, ¿ya? Y no es solamente el tema de caerse, sino que es el tema de caerse, por ejemplo, vivir solo o sola, ¿cierto? Y no ser capaz de levantarnos después. Y no sé si han escuchado que hay personas que se caen generalmente en el baño, que es una de las partes más peligrosas de la casa, ¿cierto? Para caerse, y más fría también. Si esa persona vive sola, no tiene acceso al teléfono, es muy probable que no pueda llamar y pedir ayuda, ¿ya? Y los hijos, familiares, etcétera, pueden ir a ver a esa persona al día siguiente, ¿cierto? Y generalmente una de las complicaciones es que esta persona, como se enfría, se puede resfriar o incluso darle una neumonía, ¿ya? Entonces, por eso decimos que incluso puede ser causa de muerte, no es solamente por la caída, sino que por lo que conlleva la caída. Las personas mayores de 60 son quienes sufren más caídas mortales. ¿Sí? O sea, es un periodo de edad en donde tenemos mayor riesgo. Cada año suceden 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica. De acá de las personas que están presentes, tanto presencial como por Zoom, ¿alguno ha tenido alguna caída y ha necesitado atención médica? Por acá tenemos uno, no sé si en Zoom hay alguna persona que nos pueda levantar la manito, porque en general no consultamos, ¿cierto? No consultamos porque nos caemos y decimos, ya no, si estamos bien, ¿para qué voy a ir? ¿Cierto? Pero siempre es importante, sobre todo si tenemos traumas, ¿cierto? O golpes en la cabeza, en las articulaciones, etc. ¿Ya? A veces uno pasa y se golpea, quizás no es tan terrible, pero cuando ya tenemos una caída, siempre tenemos que consultar. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? No sé. ¿Don Laín se habrá caído? A ver, la caída no fue mía, fue de mi esposa. Estábamos juntos, ¿Ya? caminando una vereda, un desnivel de la misma. Se cayó mi viejita y fractura de muñeca. ¿Ya? Un mes con yeso, porque tuvimos que recurrir a la clínica a atención correspondiente. Eso. Ok, claro. Don Laín nos estaba comentando entonces que él iba caminando con su señora por la calle y que sufrió una caída. La señora Carmen, ¿cierto? Se fracturó la muñeca y requirió atención médica. ¿Ya? La señora Viviana también, ¿cierto? Entonces es probable que por ahí tengamos más de una ocasión en la cual nos ha ocurrido, ¿ya? Lo importante es
poder prevenirlas de alguna forma. ¿Sí? Digamos. Buenos días, yo soy Belkis Gutiérrez, yo también me he caído, me caigo mucho y tuve una caída realmente muy aparatosa porque uno cuando se está cayendo agarra como mucha velocidad y ¿Ya? no tuve fractura de la cara ni de los dientes, pero tuve que ir al SAPU porque realmente la cara me la destrocé, la nariz me la destrocé, pero no hubo fractura y los dientes se golpearon. Pero siempre tiendo a caerme en la calle, lamentablemente, pero uno agarra mucha velocidad. Me he caído aquí en Chile como 3 veces y esta fue la más aparatosa realmente, esa fue la que me mandó para clínica. Pero estoy bien, eso fue antes de la pandemia, exactamente, en febrero antes de la pandemia. Pero es fuerte, es muy peligrosa la caída en la calle. Ajá, para que las personas que estamos acá presencial, les comento que desde Zoom también nos está diciendo la señora Betsy, que también tuvo una caída que si bien no tuvo fractura, también la ha pasado. ¿Sí? Les comento igual que estamos con audífonos porque cuando estamos en esta modalidad se nos acopla un poquito el sonido. Entonces, para que ustedes escuchen bien y nosotros escuchemos bien, en la casa nos escuchen bien, estamos con audífonos. Así que cada cosa que nos digan, nosotros igual la repetimos para que no nos perdamos en el hilo de la conversación. Bien, acá tenemos algunas de las consecuencias de las caídas, ¿ya? ¿Y por qué le damos tanta importancia? Primero tenemos, de este lado, las consecuencias físicas, ¿cierto? Cuando nos caemos, ustedes ya mismos los dijeron, podemos fracturarnos, ¿cierto? Podemos tener algún esguince, podemos generar algún hematoma, etc. Cuando hablamos de las causas sociales, ¿sí? Vamos un poquito más allá, porque lo físico lo podemos ver, ¿cierto? Si me duele, si me fracturé, etc. Pero lo social también es súper importante, porque ¿qué nos pasa cuando nos caemos? Simplemente nos da miedo, ¿sí? Y nos da miedo salir de la casa. Entonces vamos generando también barreras sociales, ¿cierto? Porque generalmente uno lo que hace es salir de la casa para poder sociabilizar, para poder conversar, para poder compartir. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando nos caemos? Tratamos de generar esta barrera porque también tenemos un miedo, ¿sí? Y eso se enlaza con las consecuencias psicológicas, ¿cierto? Existe, ahí arriba dice, un síndrome que se llama síndrome post-caídas, ¿ya? O sea, cuando yo me caigo, va a ocurrir una serie de cosas, ¿cierto? Entre esas, el miedo a volver a caer, y este síndrome en conjunto se llama síndrome post-caídas, ¿ya? Que lo vamos a conversar un poquito más adelante. Después, y por último, también están las consecuencias económicas, porque si nos caemos y requerimos atención, ya sea médica, de otro profesional, de algún kinesiólogo, kinesióloga, etc., eso también tiene un costo económico, ¿ya? O sea, el caernos, además de tener todas estas consecuencias, también nos puede afectar el bolsillo, ¿sí? Pero nomás. Bien, entonces dice que el síndrome post-caída van a hacer todos estos cambios en el comportamiento, ¿ya? Todos estos cambios en el comportamiento y las actitudes que uno tenga, ¿ya? Dice que se observa en personas que ya han padecido una caída, ¿ya? Puede ser una caída o varias caídas, ¿sí? Que van a provocar una disminución de las actividades tanto físicas como sociales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos caemos, en general, después tenemos dolor, ¿cierto? Y cuando tenemos dolor, tratamos de evitar hacer algunas cosas, ¿sí? O lo mismo que ustedes nos estaban diciendo, que si nos fracturamos, obviamente vamos a tener que estar en reposo. Y después, respecto a las actividades sociales, como también estamos más vulnerables, nos sentimos más vulnerables, vamos a disminuir también nuestra participación. Entonces acá tenemos factores que son el miedo, la pérdida de la confianza, porque si me caigo, yo ya no me siento tan fuerte, ¿verdad? Me siento más bien vulnerable porque me pasó algo. Va a disminuir la movilidad, porque a lo mejor si me caigo, el mismo ejemplo que nos daban desde la casa, si me caigo y me fracturo la mano derecha, por ejemplo, y soy diestra y hago todas mis cosas con la mano derecha, obviamente voy a tener una disminución de la movilidad
y a lo mejor voy a dejar de hacer algunas cosas o voy a tener complicaciones para realizarlas. ¿Sí? Y eso nos lleva a una disminución de la funcionalidad. Nosotros como profesionales de salud, cuando evaluamos a las personas mayores, nos basamos en la funcionalidad, ¿ya? O sea, en las cosas que se pueden lograr, en su funcionamiento en total, ¿ya? Por eso cuando hablamos de funcionalidad, nosotros siempre les preguntamos, ¿es capaz de hacer esto? ¿Es capaz de hacer esto otro? Evaluamos algunos elementos de la condición física, etc. ¿Sí? Vamos a tener mayor dificultad entonces para la rehabilitación. Puede que lleguemos a ser dependientes en algunas actividades o tengamos que necesitar ayuda de manera momentánea de familiares, amigas, etc. Perdimos el contacto social e incluso, mire qué importante, podemos llegar a tener depresión. ¿Sí? Hay gente que tiene enfermedades de salud mental después de haber tenido una caída, porque esa caída marcó un antes y un después en el desarrollo de su vida. Y así que, ojo aquí, también con el tema de la salud mental. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Acá. Tenemos miedo a caer, ¿sí? Pues si tenemos miedo a caer, vamos a disminuir o vamos a realizar menos actividad física. Si hacemos menos actividad física para las personas que fueron al taller esta semana, que estábamos trabajando fuerza muscular, ¿cierto? Va a disminuir nuestra fuerza muscular, lamentablemente. Y hablamos de un concepto que también se ve bastante en las personas mayores y que es la fragilidad, ¿sí? ¿Qué tan frágil o no frágil es la persona mayor? Si hablamos de este síndrome de fragilidad, va directamente enlazado con que vamos a tener una alteración del equilibrio. Y si no estamos bien equilibrados, ¿cierto? Es mucho más probable que tengamos riesgo de caídas. Y al final esto es como un ciclo, ¿verdad? Y si nos vamos allá hacia el otro lado, ¿sí? En el último cuadrito allá, dice disminución de la situación cognitiva, ¿ya? Qué importante porque nosotras con las chicas escuchamos a diario. Uy, se nos está olvidando las cosas. Es que parece que tengo problemas de memoria. Es que ya no me acuerdo de todo. Es que tengo que anotar todo, ¿sí? Entonces, una caída, ¿cierto? No solamente nos va a afectar en la parte física, no solamente nos va a afectar en la parte social, sino que incluso nos puede afectar en la parte cognitiva, ¿sí? Vamos. Entonces, ¿qué pasa durante el envejecimiento? No sé si alcanzan a leer acá. Miren, que nos pasan diferentes cosas mientras vamos envejeciendo, ¿sí? Si se pueden identificar ahí con algunas, estas las puse de las primeras porque en general es lo que más pasa, ¿ya? Cuando tenemos alteraciones tanto visuales como auditivas, ¿sí? Si yo no escucho, por ejemplo, y voy caminando por la calle y viene un auto y me atropella, obviamente voy a tener más riesgo, ¿cierto? Si estoy caminando por la calle, no veo bien y hay un desnivel, obviamente voy a tener más riesgo. Después dice disminución de la sensibilidad propioceptiva. Cuando hablamos de la propiocepción, es el cómo yo, el cómo ustedes perciben cada segmento corporal, ¿ya? Por ejemplo, yo podría estar con los brazos cruzados, ¿verdad? Y con los ojos cerrados, y yo sé, mi cerebro sabe que yo estoy en esta posición con los brazos cruzados, porque lo siento, ¿sí? Eso es la propiocepción. Si yo estuviese, por ejemplo, con una pierna atrás, la otra adelante, una mano atrás, o sea, adelante y la otra atrás, y vuelvo a cerrar los ojos, yo también sabría que mi cuerpo está en esa posición, ¿ya? Eso es la propiocepción. Si yo me muevo para un lado o me quedo quieto y mantengo una posición, voy a saber dónde está cada segmento de mi cuerpo, ¿sí? Y eso va disminuyendo también o se va alterando con la edad, ¿sí? Se enlentecen los reflejos. O sea, yo ya no voy a reaccionar tan rápido como a lo mejor lo hacía hace 30 años atrás. Entonces, eso también me permite o me dificulta en el fondo poder reaccionar cuando me tropiezo, ¿sí?
No sé si hay alguna persona conectada por ahí, o acá, del taller del Club de los Leones, que yo lo dije esta semana igual, lo di como ejemplo. Si uno va caminando en la calle, ¿verdad?, y no tiene una buena condición física, es probable que se tropiece y se caiga. Pero cuando yo soy una persona más activa, cuando soy una persona que está en movimiento, es probable que yo vaya caminando, me tropiece, ¿y qué voy a hacer? Ta, 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 y quedo de pie igual, porque alcanzo a reaccionar, ¿sí? Versus una persona más bien sedentaria, no alcanza a reaccionar. Después dice que hay atrofia de los tejidos, o sea, hay disminución, ¿cierto?, tanto de la musculatura, los ligamentos, los tendones, etc. ¿Ya? Cuando existe atrofia es porque hay como una disminución, ¿cierto?, de los tejidos, de la composición de los tejidos. Lo mismo porque hay degeneración de estructuras articulares, ¿sí? Yo me imagino que acá también hay muchas personas que ya tienen diagnóstico de artrosis, ¿sí? Cuando tenemos artrosis, ya sea de rodilla, de cadera, de columna, etc., una de las condiciones más comunes es tener dolor, ¿sí? Y el dolor es como el círculo vicioso, ¿verdad?, que estábamos viendo delante del síndrome post-caída, en donde yo tengo dolor. Si tengo dolor, me produce inflamación el cuerpo, ¿verdad? Y como se me inflama, me vuelve a doler. Entonces es como un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, por eso mismo, si tenemos dolor, muchas veces evitamos hacer un movimiento. ¿Por qué? Porque me duele, ¿sí? Entonces, mucho de esto nos lleva a que empecemos a atrofiar ciertos tejidos. Después dice el desplazamiento del centro de gravedad. Ya nosotros tenemos un centro de gravedad en donde podemos ver, nuestro cuerpo en el fondo puede decidir si va más adelante, va más atrás, o cómo se equilibra, ¿ya? Cuando vamos envejeciendo, en general, vamos tomando más hacia esta postura, ¿sí? Unas personas más, unas personas menos, pero el centro de gravedad se va desplazando, sobre todo en personas, por ejemplo, que tienen patologías de columna, o en personas que tienen diagnóstico de Parkinson. No sé si se han fijado que las personas que tienen Parkinson tienden a estar más anteriorizados. Y eso también hace que nos caigamos más porque vamos más hacia adelante, ¿sí? Entonces nuestro centro de gravedad también se desplaza. Tenemos menos movilidad en las articulaciones o estamos más rígidos, ¿sí? Sobre todo en las mañanas cuando nos levantamos. Es súper clásico que las personas nos digan, no, es que una vez que caliento motores, yo puedo empezar a caminar, ¿sí? O puedo empezar a hacer mis cosas. Pero en las mañanas amanezco súper tieso, ¿sí? Entonces, generalmente se da mucho porque en la noche estamos quietas, ¿verdad? No hacemos movimiento. En cambio, cuando ya nos estamos moviendo en el día, eso va cediendo. Después tenemos algunos trastornos de la marcha, que eso lo vamos a ver al final de la presentación, y del equilibrio. Y bueno, lo que ya habíamos dicho, si es que hay algún trastorno cognitivo, ¿verdad? Alguna persona que tenga demencia, vamos a tener mayor riesgo de caídas también, ¿sí? Ahí sí. ¿Qué nos presenta mayor riesgo de caídas? Y fíjense qué es lo que aparece primero. Y somos más, y tenemos más riesgo de caída, ¿sí? ¿Por qué será que tenemos más riesgo de caídas? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Porque nos movemos más, puede ser, porque hacemos actividades quizás un poco más rápido, ¿cierto? A veces estamos haciendo 3 cosas a la vez y no ponemos atención en una sola cosa, tenemos un foco más bien cambiado. ¿Por qué más será? ¿Qué opinan en la casa? ¿Por qué las mujeres nos caemos más? Yo también me he caído. También me ha pasado. No sé si hay alguien ahí en el chat que nos quiera aportar. Yo digo que porque arrastramos los pies. Siempre ya ¿Ya? cuando La señora empezamos Betsy, a ¿no? cumplir años,
no marchamos como me mandan a marchar a mí, sino que vamos arrastrando los pies, uno va disminuyendo realmente el paso, digo yo. Nos están diciendo por Zoom que uno arrastra más los pies. ¿Será cierto o no? ¿No? Muchas personas mayores efectivamente sí cambian la marcha. ¿Ya? Nosotros lo hablamos en la diapositiva anterior, que pueden haber alteraciones de marcha. ¿Ya? Y cuando evaluamos la marcha, tiene muchos componentes. ¿Ya? Incluso la zancada, la diferencia entre si yo adelanto el pie derecho y el pie izquierdo queda atrás, esa diferencia puede ser una variable. ¿Ya? Si es que yo camino más lento, también puede ser una variable. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que todas las mujeres arrastren los pies, ¿sí? Pero sí tiene que ver, por ejemplo, como dijo la señora Elizabeth, con la menopausia, con cambios hormonales, porque las mujeres también tenemos una esperanza de vida mayor, por lo tanto tenemos mayor cantidad de años de probabilidad de caernos. Entonces también tiene que ver con varios factores. El calzado, dice por acá la señora Viviana, ¿verdad? El calzado es súper importante. Si tenemos un calzado que es más bien liso por debajo, tenemos siempre más probabilidad de caernos, ¿ya? En cambio, si ocupamos un calzado que tiene más agarre, ¿cierto? Estas zapatillas que ahora vienen con muchos recovecos por abajo, tienen mucho mejor agarre, como efectivamente los zapatos de la señora Blanquita acá, que son de trekking, porque ella siempre está lista para moverse. También tiene mucho que ver el calzado, ¿sí? Claro. Mire, qué importante lo que dijo la señora Viviana, porque por constructo social, ¿verdad? Antes todas las mujeres ocupaban tacos, ¿cierto? Y era mal visto la mujer que no ocupaba tacos, ¿cierto? Y lamentablemente el taco, ya sea bajo, o sea alto, o sea taco aguja, el que sea, nos propicia a que tengamos un cambio en la carga del cuerpo, ¿sí? Si miramos, imagínense que esto es la planta del pie. Si esto es la planta del pie y estoy levantando el talón todo el rato, ¿hacia dónde se va la carga? Hacia adelante, ¿cierto? Hacia los dedos, hacia el metatarso. Entonces, ¿cómo va a estar esta pantorrilla? Que sería esta parte de acá. ¿Cómo va a estar? Debilitada, ¿ya? ¿Cómo más va a estar? Más corta, ¿cierto? El músculo tiene una longitud, tiene sensores que miden la longitud. Por lo tanto, si yo le enseño a mi músculo que tiene que ocupar tacos y que tiene que estar como acortado en una longitud menor, mi músculo, ¿cierto?, se va a acostumbrar a decir, ok, yo tengo que trabajar en esta longitud. ¿Sí? Que no es una longitud fisiológica, porque nosotros no nacemos con tacos. ¿Sí? Los mayores de 75 años también tienen mayor riesgo de caerse, ¿ya? Porque a mayor edad también tengo mayor riesgo. ¿Sí? Mayor dependencia de las actividades de la vida diaria. O sea, una persona que dependa, por ejemplo, que sea dependiente severo, o sea, dependiente moderado o dependiente leve, va a tener mayor riesgo de caerse que una persona que es autovalente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene un grado de dependencia. Por lo tanto, puede tener alguna enfermedad, puede tener alguna limitación y va a requerir ayuda. Las personas que son sedentarias. Ya, el mismo ejemplo que les estaba dando antes, que la persona que se tropieza en la calle y es sedentaria, probablemente se caiga, pero con todo. ¿Sí? Versus la persona que es activa físicamente, es probable que se alcance a agarrar de una reja, a dar un paso un poco más cortito y avanzar y volver a estabilizarse. ¿Sí? ¿Quiénes toman más de 3 medicamentos? ¿Y por qué será eso? La señora Angélica me mira como, ¿y por qué? ¿Por qué puede ser? Porque tenemos enfermedades de base, ¿sí? Y porque a veces hay muchos medicamentos que interaccionan, ¿cierto?
Y hay muchos medicamentos que también nos ayudan a regular ciertas cosas, como por ejemplo, los medicamentos de hipotiroidismo, los medicamentos de salud mental, ¿cierto? Entonces también hay que ver cuál es la interacción de estos medicamentos. Entonces, mientras más medicamentos tome, también voy a tener mayor riesgo, versus una persona que no toma medicamentos o que toma 1 o 2 medicamentos. Las alteraciones de la vista y del oído, ya lo habíamos dicho, las personas que tienen enfermedades crónicas. Y acá, ¿por qué la alimentación? Si me alimento mal, ¿me caigo más? No me puede estar débil. Exacto, ¿cierto? Una persona no está malnutrida simplemente porque esté desnutrida, sino que puede estar malnutrida por exceso también, ¿sí? Que son las personas que tienen obesidad. Entonces, si una persona se alimenta de manera inadecuada, puede tener mayor riesgo. Es así. ¿Y qué tiene que ver la exposición al sol? La vitamina D y el calcio. Uy, pero que son secas. Estas son las personas que vienen al taller más adulto mayor. Perfecto. Exacto, porque la exposición al sol tiene que ver con la absorción de la vitamina D, ¿cierto? Y eso nos ayuda a fijar el calcio. ¿Y qué tenemos en los huesos? Calcio, ¿cierto? Entonces la persona que se expone menos al sol, que tiene una alimentación inadecuada, ¿tendrá mayor riesgo de fractura si se cae? Claro. Exacto. ¿Sí? Cambios bruscos de peso en poco tiempo. Lo mismo, ¿cierto? Asociado a esto. Consumo excesivo de alcohol y tabaquismo. ¿Por qué será eso? Porque uno se marea, se cae. También, sí, puede tener que ver. Y antecedentes previos de caída. O sea, si yo me caigo una vez, voy a tener más riesgo de caerme. Si no me he caído, obviamente voy a tener menos riesgo. Pero si me caigo una vez, es más probable que me caiga una segunda vez. Si he tenido 2 episodios de caídas, es más probable que me vuelva a caer. ¿Sí? Entonces, hay que cuidarse. Seguimos. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, dentro de la casa vamos a tener diferentes factores de riesgo, ¿cierto? Ya vimos los factores que tienen que ver con uno, los factores intrínsecos, que eran los que hablábamos al principio. Ahora vamos a ver los factores externos, ¿sí? Entonces, hablamos de los suelos, de la iluminación, de las escaleras, la cocina, el baño, los dormitorios. Piensen en todos los lugares de su casa, ¿sí? Y tenemos suelos que son irregulares. ¿Sí? Si yo paso, por ejemplo, de la cocina al patio y hay un desnivel, y como mencionaban delante por Zoom, si es que no levanto bien los pies, voy a tener más riesgo de caer. ¿Sí? Si tengo suelos que están demasiado pulidos, ¿cierto? Con desnivel, que son deslizantes o sin contraste de colores, mire lo importante. Porque si hay una persona que tiene alteración visual y todo en la casa es del mismo color, ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Sí? Entonces ahí uno también tiene que ir buscando sus estrategias. En la iluminación, los dos extremos, ¿cierto? Si tenemos demasiada iluminación, como que me encandila, y al revés, si tenemos una casa muy oscura. En las escaleras, siempre también debemos tener una iluminación adecuada, ¿sí? En general, las escaleras siempre tienen una ampolleta, ¿cierto? En el descanso. Entonces ahí uno puede mirar hacia ambos lados. Si tenemos o no tenemos pasamanos, ¿sí? Hay escaleras que a veces son súper angostas y que son súper pequeñas y no tienen pasamanos. Entonces, esas escaleras obviamente van a ser más riesgosas que una escalera que tenga, por ejemplo, descanso, que sea más ancha, que tenga pasamanos, etc. En la cocina, no sé si les ha pasado, yo lo he escuchado varias veces, que la gente me dice, si soy muy alta, me duele la espalda cuando cocino, ¿sí? En general no son tantas personas, porque las chilenas promedio no somos tan altas, pero hay personas que son un poco más altas y los muebles tienen una altura estándar, a menos de que uno los mande a pedir, obviamente, ¿sí? Si los muebles son demasiado altos o al revés, demasiado bajos, ¿sí? Y los suelos son resbaladizos. Y acá después nos vamos al baño. En el baño yo les dije que era la mayor
cantidad de riesgo que teníamos, porque ahí es donde ocurre la mayor cantidad de accidentes, caídas, golpes, etc. ¿Ya? ¿Y por qué será ahí, en el baño? ¿Qué se les ocurre? Exacto, ¿cierto? También estamos más expuestos, estamos más vulnerables, ¿verdad? El material con el que se hacen los baños también es diferente al material con el que compartimos las otras partes de la casa, ¿cierto? En general es más bien cerámica o cosas más resbaladizas, entonces propicia también que uno se pueda resbalar. Un receptáculo. Súper. A veces las personas no pueden económicamente cambiar la tina por un receptáculo, ¿verdad? Y los adaptan, ¿ya? La idea es que uno también pueda ir adaptando su casa. En el caso de que tengamos una tina, que sabemos que hay mayor riesgo porque es mucho más alto, entonces el tener que trasladarnos afuera de la tina o dentro de la tina es mucho más complejo que si tenemos algo más bajo, también se puede adaptar. Por esa razón de levantar la pierna como que nuestros niñas hice el rebate de tina, que ahora se usa mucho. En vez de poner el plafón bajo, digamos, se rebaja la tina y queda perfecto. Y uno ya no tiene que levantar y además baja. Exacto, ¿cierto? Todos los elementos que a cada uno de ustedes les haga sentido, ¿verdad? Y les haga sentir mayor seguridad. O sea, si yo entro a una ducha donde voy a tener elementos donde afirmarme, va a ser mucho más seguro, ¿cierto? También psicológicamente, para yo poder motivarme a entrar al baño, ¿cierto? Y ser independiente. Después dicen el dormitorio. Existen estas camas ahora que venden súper altas, unas camas más antiguas que son súper bajas, etc. ¿Sí? La cama siempre tiene que ser más o menos adecuada a la altura de la persona. Ya, si quedo muy alta y con los pies colgando, cuando me quiera bajar, probablemente voy a tener más riesgo de irme de cabeza. ¿Sí? Si es que no estoy acostumbrada. Después dice cables sueltos, objetos en el suelo, bajadas de cama, ¿verdad? Todo ese tipo de elementos tenemos que ir evaluando si es que efectivamente nos convienen, nos sirven, o en realidad es mayor el riesgo para caer. ¿Sí? Vámonos. Después, fuera de la casa. ¿Sí? ¿Y por qué puse un semáforo aquí? Porque es una de las quejas más recurrentes. Yo salgo con bastón aunque no lo necesite porque el semáforo es tan corto que me da seguridad. ¿Lo han escuchado o no? Yo salgo con bastón porque me siento más segura, aunque no lo necesito. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Porque los semáforos lamentablemente son súper cortos, las personas que manejan siempre están apuradas, ¿cierto? Entonces es un riesgo. Por acá tenemos las aceras estrechas y con desniveles, ¿ya? Las calles en mal estado, ¿sí? El pavimento defectuoso, el semáforo ya lo hablamos, ¿cierto? Pozas de agua en general cuando ya estamos más en la fecha de invierno. Entonces, todos estos factores sumados, ¿verdad?, pueden afectarnos o nos pueden generar mayor riesgo de caer. Después, en los medios de transporte. ¿Les ha pasado que cuando se suben a la micro el desnivel es tal que cuesta bastante subir? Y al revés, también cuesta bajar, ¿verdad? Ahora, las micros en general tienen un sistema en donde se adecúan a la altura de la vereda y es mucho más fácil, ¿cierto? Pero si no se adecúan, en el fondo también o tenemos que pedir ayuda, ¿cierto? O nos vemos un poco más complicadas para poder subir o bajar desde el transporte público. Sobre todo si tenemos movimientos bruscos y vamos de pie, ¿cierto? También es un accidente súper común que voy afirmada en la micro, ¿cierto? Se cruza alguien, pasa algo y la micro frena de golpe y todo se cae. ¿Sí? Tiempos cortos para entrar y salir.
¿sí? O sea, todo es corto, todo es rápido, todo tiene que pasar muy rápido, o a veces cuando nos encontramos con alguna persona que tiene un poquito más de paciencia, ¿cierto? Nos espera, pero en general estamos como siempre ahí un poco presionados. Vámonos. Entonces, como ya sabemos más o menos todos los riesgos que podemos tener, tanto personales como del entorno, ¿cómo podemos prevenir las caídas? Y lo primero que aparece acá es educación para la salud, que es lo que estamos haciendo hoy día. El informarse, el conocer, el conversar, ¿cierto? El aumentar la seguridad ambiental. Eso quiere decir, ¿cierto? Lo que estábamos conversando recién, de adaptar nuestra casa. O sea, si vamos a tener una casa en donde en realidad es un peligro, no estamos bien enfocados, ¿cierto? Tenemos que ir adaptando nuestra casa de acuerdo a nuestras necesidades. Detección precoz de algunas patologías, ¿ya? O sea, por eso siempre es importante que estén chequeándose. A veces hay gente que se cae, y dice, oye, yo no sé por qué me caigo tanto. Y cuando van al médico, le descubren alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, también si es que nos estamos cayendo recurrentemente, hay que tener ojo porque a lo mejor algo no está funcionando bien. Después, evaluar los factores, ¿cierto?, propios, qué me está pasando a mí y qué está pasando en mi entorno. Y corregir las causas, obviamente. Ahora, si es una patología crónica, en realidad solamente controlarla porque ahí ya no podemos corregir. Y bueno, acá les quiero comentar un poquito de lo que hacemos, no solamente acá, sino que en todos los centros de salud, que es el examen de medicina preventivo del adulto mayor, ¿ya? Que es un examen que se comienza a realizar a los 65 años, ¿sí? Les voy a leer la definición. Es una evaluación funcional, como lo hablamos al principio, nosotros evaluamos la funcionalidad del adulto mayor, es un instrumento que es predictor de pérdida de la funcionalidad. O sea, a nosotros nos va a decir si la persona es autovalente o tiene algún riesgo, ¿cierto? Que permite detectar en forma integral los factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo es qué cosas me hacen mal o qué cosas, ¿cierto?, pudiesen generar algún daño en mí. De la persona mayor que vive en la comunidad y que es autovalente, ¿sí? No sé si acá alguna o alguno por Zoom le han hecho la enfermera, las kinesiólogas de acá, el examen una vez al año, en donde les piden ciertas pruebas físicas, le evalúan la memoria, y en el fondo les actualizan las solicitudes de los exámenes de sangre, etc. ¿Ya? Y acá la persona entonces queda, entre comillas, clasificada, ¿cierto? Si es autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo, o tiene algún riesgo de dependencia, ¿sí? Cuando somos autovalentes sin riesgo, la idea es mantenernos así. Cuando somos autovalentes con riesgo, la idea es detectar cuáles son los riesgos y ver qué podemos hacer con eso, ¿cierto? Y cuando ya tenemos riesgo de dependencia, lo mismo, ¿cierto? Y quizás los controles tenerlos un poquito más seguidos. Después tenemos las ayudas técnicas, que también son entregadas en los centros de salud. Cuando hablamos de ayudas técnicas, son elementos que nos ayudan a corregir o facilitar, ¿cierto?, la ejecución de una acción o una tarea. Como por ejemplo, el bastón, ¿cierto? El andador, o el conocido como burrito, ¿cierto? Esas son ayudas técnicas, en donde nos ayuda entonces a ahorrar energía y nos permite dar mayor seguridad, ¿sí? ¿Y por qué son importantes? Acá abajito les puse 3 cosas de por qué son importantes. Primero, aumentan la base de sustentación, ¿ya? Cuando hablamos de la base de sustentación es este espacio que nos queda, por ejemplo, entre los 2 pies, ¿ya? Esa es mi base. Pero cuando ocupamos, por ejemplo, un bastón, cualquiera de los 2 lados, ¿cierto?, o un andador, esta base se amplía, aumenta. Por lo tanto, tengo mayor seguridad, ¿cierto? Después dice, reduce el peso sobre las extremidades inferiores lesionadas. Y nos quita un poquito de peso para también disminuir el dolor si es que tenemos dolor. Y después
dice, nos ayuda a compensar un déficit de fuerza. ¿Sí? No sé si alguien que esté conectado ocupará alguna ayuda técnica como para que nos cuente un poquito de su experiencia. Solo si hay alguien, si no, seguimos. Y después de los caídos, ¿Ya? me ofrecieron bastón. Ya, Pero no me resigno, sacando. ya, ahí tenemos otra. Miren, Fueron a verme a la casa y fue kinesióloga, psicólogo, asistente social. Insistían en que me podían llevar un bastón, pero es superior a mí, no me resigno todavía a usar bastón. Lo asocio demasiado con estar demasiado decrépito. ya. Acá la señora Angélica nos dice que le indicarán un bastón, ¿verdad? Pero que ella no ha querido utilizarlo todavía. Y en realidad el bastón, claro, también socialmente tiene un peso, ¿cierto? O sea, si hay una persona mayor sin bastón versus una persona mayor con bastón, uno intuitivamente va a ayudar a la persona que tiene bastón, ¿verdad? Porque la ve más vulnerable. Entonces también tiene que ver con un proceso de adaptación, ¿ya? Por eso también se hace un entrenamiento de estas ayudas técnicas, porque es un elemento externo, ¿cierto? Es como que nos dijeran, tienes que ocupar audífonos, y ustedes la primera semana nos digan, no, es que no me acostumbro al audífono. Obvio que no se va a acostumbrar porque es un elemento externo, ¿ya? Tiene que haber un proceso para que yo me acostumbre, ¿sí? Y también una adaptación, ¿cierto?, psicológica, de poder decidir primero si es que lo voy a ocupar o no, y de poder ver si es que efectivamente me siento más vulnerable o me siento más segura con el bastón, ¿sí? Si yo me voy a sentir más vulnerable, es probable que no quiera ocuparlo. Si yo ya estoy vulnerable y el bastón me da una seguridad, es probable, al revés, que yo sí quiera utilizarlo. Y entonces también hay un componente ahí emocional, psicológico. No es solamente que uno les diga, sí, señora Angélica, usted necesita un bastón, tome, ocúpelo no. Y puede haber Tiene que haber un proceso. de vanidad también. Obviamente. Yo creo que en mi caso influye. Antes muerta que sencilla. Dale nomás. Vamos con la siguiente. Bien. Después tenemos el más adultos mayores autovalentes, ¿verdad? En donde nosotros realizamos talleres grupales para las personas desde los 60 años en adelante, en donde hacemos estas tres cosas, ¿cierto? Primero, actividad física, que nos va a servir para fortalecer nuestro cuerpo, para mejorar nuestra condición física, y obviamente, de manera secundaria, prevenir las caídas, ¿sí? Las actividades cognitivas, ¿cierto? Que lo vemos ahí con Tania y con Francisca, que también tiene relación, porque al principio de la presentación dijimos que si tenemos también alguna alteración cognitiva, tenemos mayor riesgo de caernos, ¿sí? Y estilos de vida saludable, que es lo que estamos haciendo hoy día, que en general lo hacemos con conversatorios, con charlas, etcétera, para también informarnos, ¿sí? Mientras mayor información tengamos, más herramientas vamos a tener para poder cuidar nuestra salud, ¿sí? No he ido, me refiero con me gustaría mucho ir a ¿Ya? yo no sé por qué no he hecho, me estoy en cuanto a la sí, pero ahora a mi edad es Pero han hecho exámenes. Sí, la señora Viviana nos dice, le voy a repetir a los de Zoom por si no lo han escuchado, la señora Viviana nos está comentando que ella tiene bastantes dudas respecto a la alimentación, ¿ya? En ciclos anteriores hemos hecho charlas, que son charlas más bien transversales, como lo que estamos haciendo hoy día, pero también quiero realzar la importancia, ¿cierto?, de atenderse con
las y los nutricionistas, ¿sí? ¿Por qué? Y les comento una experiencia que me ocurrió incluso ayer en el taller, en la tarde, que yo les dije a los chicos, hay que alimentarse bien, ¿cierto? Hay que descansar, hay que hacer actividad física, etcétera. Recomendaciones generales. Y una señora al final me dijo, ¿pero qué es comer bien? ¿Cierto? ¿Qué es alimentarse bien? Y para alimentarnos, ¿verdad? No todos tenemos el mismo requerimiento, ¿sí? El requerimiento va a variar desde si soy hombre, si soy mujer, el requerimiento va a variar desde si estoy trabajando o estoy en la casa, si tengo 15 años o tengo 70 años, el nivel de actividad física que tenga, ¿sí? Entonces, en general, el alimentarse bien, claro, existen recomendaciones generales en donde uno les dice, coma esto otro, haga esto otro, pero el cálculo de las calorías a consumir, de lo que tienen que comer, lo hacen las nutricionistas y los nutricionistas, ¿sí? En general, el control de enfermería o el control en general, si es que hay alguna patología crónica, igual los van derivando entre médico, enfermera, nutricionista, etc. Entonces, y no se preocupe, todas las dudas son válidas, ¿verdad? Pero, como les digo, contamos con un nutricionista tanto acá en el Aguilucho como en Andacollo, por si hay alguna persona conectada a Andacollo. ¿Sí? Sí, y el siguiente mes ya tenemos agendada una charla de alimentación. Así que ahí para que esté atenta también la señora Viviana. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ¿y por qué es importante la actividad física? ¿Sí? ¿O el ejercicio? ¿Qué será? ¿Será lo mismo? ¿Por qué hablamos de actividad física y de ejercicio? Claro, porque aquí les di la pista, ¿cierto? No es lo mismo. Cuando hablamos de actividad física, ¿cierto? Es cualquier movimiento de nuestro cuerpo donde tengamos o se requiera energía, ¿sí? Por ejemplo, una actividad física puede ser caminar dentro de la casa, ¿sí? No hay una mayor planificación, porque yo no digo, voy a dar 50 pasos hasta llegar a la cocina y voy a ir a una velocidad promedio de tanto, etcétera. Eso uno no lo hace, ¿cierto? En cambio, cuando tenemos un ejercicio, el ejercicio es más bien planificado. Es una actividad física, pero más bien un poquito más cuadrada, más planificada, ¿sí? Cuando hablamos de actividad física, tenemos estas tres diferencias, ¿cierto? Donde hablamos de una actividad física liviana, moderada o intensa. ¿Sí? Les voy a ir dando ejemplos para que podamos ir diferenciando. Una actividad física liviana, por ejemplo, podría ser... ¿Alguien me escribió algo en el chat? Una actividad física liviana podría ser incluso hacer la cama, ¿sí? Si es que no doy vuelta al colchón, etc. ¿Sí? Hacer la cama, estirar, me muevo para allá, cambio hacia el otro lado, etc. Una actividad física moderada, cuando ya pasamos al otro nivel, ¿cierto? Es cuando yo ya tengo un gasto cardíaco mayor, mi frecuencia cardíaca aumenta, mi corazón late más veces por minuto, ¿sí? Y mi sistema respiratorio, mis pulmones, respiran también más rápido. Pero aún así, aquí cuando estamos en una actividad física moderada, yo puedo mantener una conversación con otra persona. O sea, me puedo estar moviendo, mi cuerpo se está exigiendo un poco más, pero yo aún así puedo estar hablando, ¿sí? En cambio, cuando hacemos una actividad física intensa, aquí todos los parámetros suben, ¿verdad? Incluso sudamos, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que podría ser una actividad física moderada? Caminar. Caminar, ¿cierto? Pero cuando nosotros caminamos de una pura forma. Exacto, ¿cierto? Sí. Porque puede ser una actividad física moderada si es que caminamos lento,
o si vamos conversando con una amiga, o vamos mirando el paisaje, pero puede ser una actividad física más intensa, si es que yo no estoy acostumbrada, ¿verdad? Y avanzo un paso mucho más rápido, mi corazón empieza a latir mucho más rápido, mis pulmones respiran más rápido, y yo termino pero toda sudada, ¿sí? Entonces podríamos decir, tú estás haciendo algo más intenso, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? Que nosotros, como personas mayores, y hablando de personas mayores de 65 años, tenemos que hacer 300 minutos semanales de actividad física moderada. O sea, no nos sirve, por ejemplo, hacer la cama. No nos sirve lavar la loza. ¿Por qué? Porque generalmente cuando preguntamos, señora Elena, ¿usted hace alguna actividad física en la casa? Y en general, ¿qué nos responden? Sí, yo hago las cosas de la casa. Pero las cosas de la casa en general caen en esta categoría. En una actividad física liviana, ¿verdad? Todas las personas que hacemos las cosas de la casa, igual nos cansamos, ¿cierto? Es necesario hacerlas para tener la casa ordenada, pero es más bien algo liviano, ¿sí? Entonces, para tener un cambio en nuestro cuerpo, nosotros tenemos que ir desde lo moderado a lo intenso. Si no podemos llegar a lo intenso, entonces, ok, me quedo en lo moderado, ¿sí? 300 minutos, ¿cuántos son 300 minutos? ¿Estás segura? ¿Estás segura? 5 horas. 5 horas semanales. Imagínense, los que están en la casa están pero desmayados. ¿Cómo vamos a lograr 5 horas semanales? ¿Cómo lo lograremos? Caminando, que es lo más fácil, ¿cierto? Y no es necesario que hagamos, por ejemplo, 1 hora de corrido, porque en general, ¿cuál es nuestra traba para hacer ejercicio? O sea, para hacer actividad física en este caso, es que no tenemos tiempo. Esa es la mayor excusa. No es que no me muevo porque no tengo tiempo, porque tengo tantas cosas que hacer que no puedo, no alcanzo. Incluso esas 5 horas podrían estar divididas en 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, y aún así voy sumando, ¿sí? No es necesario que a lo mejor yo me inscriba en un gimnasio, ¿cierto? O que vaya a hacer algo, pero puedo comenzar con cambiar pequeños hábitos. Si yo tengo que ir a comprar de aquí al, no sé, Metro Pedro de Valdivia, ¿cierto? Y yo digo, ok, voy a irme en micro, pero en la micro no camino. Y si no tengo una condición física y estoy comenzando recién, ¿qué puedo hacer? Me voy a la micro, ¿cierto? Y me bajo antes. Y aprovecho de caminar. Eso ya es un cambio de hábito. Si yo tengo mejor condición física, obviamente me voy a ir caminando de aquí para allá y aprovechar la distancia, ¿verdad? Lo mismo si nos vamos en metro, por ejemplo. Hay gente que utiliza bastante el metro, pero sube por la escalera mecánica. ¿De qué nos sirve subir por la escalera mecánica? El cambio de hábito, ahí en esa situación sería, ok, yo no voy a subir por la escalera mecánica, voy a subir por la escalera convencional. Ahora, las líneas de metro que son nuevas tienen 1 millón de escaleras para arriba, ¿cierto? No es necesario que suba todas las escaleras si es que estoy recién empezando, ¿cierto? Y tengo una condición física regular. Entonces, a lo mejor voy a ir intercalando. Subo la escalera convencional, me cansé un poquito, voy a descansar, voy a subir por la mecánica, después por la convencional, y eso ya es un cambio de hábito. Estoy cambiando el switch, ¿sí? Si vivo en un edificio y vivo en el departamento, no sé, el 404, que queda en el piso 4, ¿voy a elegir el ascensor o voy a elegir la escalera? Eso es un cambio de hábito. No es necesario que usted salga a caminar 3 horas de corrido y después se olvide, ¿cierto? Y no camine más hasta el siguiente mes, porque aún así sigue siendo inactivo físicamente. Y, o sea, esto es una constante, es un hábito, es algo que yo incorporo y que cambia mi modo de vida, ¿sí? Cuando hablamos de ejercicio, entonces, decimos que es algo mucho más estructurado. Y en general con las personas mayores trabajamos estas 4 cosas, que son la fuerza muscular, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación.
¿Sí? Importante para las personas mayores y sobre todo para evitar las caídas. Necesitamos tener piernas fuertes, ¿verdad? Para poder trasladarnos. Necesitamos tener brazos fuertes en caso de que tengamos que reaccionar y apoyarnos. Necesitamos ser flexibles porque necesitamos movernos, ¿verdad? Y si tenemos una longitud del músculo menor, que era lo que hablábamos cuando hablábamos de los tacos, es probable que mi músculo no alcance a responder como debería responder. ¿Sí? El equilibrio, porque decimos que si tenemos mejor equilibrio, ¿verdad? No nos caemos. Y para caminar incluso necesitamos coordinación. Vamos nomás con la siguiente. Bien. ¿Y por qué decimos que es muy importante caminar? Porque en general cuando vamos al médico, a la nutricionista, con la enfermera, etcétera, lo que más nos dicen es camine, ¿cierto? Lo han escuchado un montón de veces. ¿Y qué pasa si yo no cumplo con todos los pasos que hay que caminar? Porque el caminar también es un arte, ¿sí? Tenemos diferentes fases y esto es como lo más simple de la caminata, ¿sí? Tenemos 3 etapas: el despegue, el avance y el apoyo. ¿Sí? Cuando hacemos el despegue, ¿cierto? Que es cuando hacemos esto, ¿verdad? Sacamos el pie del suelo, extendemos la rodilla primero, ¿sí? Necesitamos estos 2 músculos que son los que están en la pantorrilla, ¿cierto? Que son 3 cabecitas, el sóleo y los gemelos. Los que impulsan la extremidad, ¿verdad? Si están acá en la pantorrilla, nos van a ayudar entonces a despegar el pie del suelo. Los músculos que tenemos acá y tenemos acá, ¿sí? Que nos van a ayudar entonces también a poder estabilizar, mantener fija la pelvis. Entonces, si nosotros tuviésemos debilidad de alguno de estos músculos, ¿podríamos hacer una buena fase de despegue? Si nosotros ocupamos taco, por ejemplo, que era lo que conversábamos delante, nuestros músculos sóleos y gemelos, ¿cierto? A lo mejor no están sensando esta longitud, sino que están sensando esta longitud. Entonces, mi despegue, que en general se ayuda también bastante del dedo gordo del pie, ¿cierto? El alus, también puede que esté afectado. Y quizás por eso arrastramos los pies. No sabemos, ¿sí? Cuando tenemos la siguiente fase, que es la fase de avance, que es después cuando yo levanto la pierna, ¿cierto? La pierna se eleva y se desplaza. Entonces hace esto, voy a avanzar, ¿sí? Necesito una flexión de la cadera. Pero si me duele la cadera, ¿cómo lo voy a hacer? Erróneamente. El movimiento no es prolijo. Flexión de rodilla y mientras el tobillo y el pie se van extendiendo. ¿Sí? O sea, voy haciendo esto, doblo la cadera, doblo la rodilla y el pie se va extendiendo. ¿Sí? Y después cuando llego al apoyo, apoyo el talón, la planta del pie, la rodilla se va flectando, después se va extendiendo y la fase de despegue comienza con la otra pierna. O sea, voy a empezar, voy a mostrar la pierna derecha, perdón, al revés. Así, despego, ¿cierto? Estoy en el aire y vuelvo a apoyar y después lo hago con la otra pierna. Pero ¿qué pasa cuando tengo dolor? Cuando tengo artrosis, cuando ocupo un bastón y tengo que incorporarlo en la caminata. Pero la indicación es, salga a caminar. ¿Qué hacemos? Pueden hacer ejercicios sentados. Exacto, ¿cierto? Para fortalecer también, ¿sí? Si tenemos alguno de estos, que son como los 3 pasos, yo le digo como más globales porque se puede seguir analizando mucho más a fondo. Si por ejemplo los músculos que nos ayudan a hacer la flexión de rodilla están débiles, o sea, de cadera, están débiles, a lo mejor yo no voy a poder levantar bien la pierna. Y por eso quizás arrastramos los pies. No sabemos.
¿cierto, Blanquita, que se está quedando dormida? Dámelo. Si tenemos dolor, el movimiento también puede ser erróneo, ¿sí? Porque estamos sensando otra cosa. Uno le echa la superficie donde tiene el dolor y Exacto. se puede afectar la columna, otra parte del cuerpo. El tema es cómo vamos incorporando este dolor, ¿ya? Yo he escuchado un montón de historias de que me duele esto, me duele esto otro, me duele esto otro. Y al final, para rematarla, me han dicho muchas veces, pero yo ya vivo con dolor. Entonces yo me imagino, ¿cómo vivir con dolor puede ser algo normal? Al parecer esas personas tampoco se lo han planteado. Porque ¿cómo vivir con dolor? Si algo me duele y me duele constantemente, pero ya me acostumbro, obviamente lo estoy incorporando. Y lo estoy haciendo parte de mí. En vez de trabajar ese dolor, ¿cierto? Tanto a nivel físico como emocional, porque a lo mejor muchas veces el dolor también es emocional, y uno lo ve reflejado en lo físico, ¿sí? Entonces, también veamos cómo incorporamos ese dolor. O sea, si ya estamos resignados, ¿cierto? Y decimos, ok, pero esto es lo que me tocó, y uno tiene que vivir con dolor. ¿Por qué tenemos que vivir con dolor? Si el dolor es una alerta, es un signo de alerta. Uh-huh. Claro. Exacto. Bueno, ahí lo que nos está mencionando la señora Blanca tiene muchos factores. Ya, primero, cuando hablamos de la artrosis, no todas las personas tienen el mismo grado de artrosis. ¿Ya? Cuando la artrosis es algo leve, en general se trata con ejercicio, no se le da medicamentos. Lo de primera línea es, ok, fortalezca, ¿cierto? Toda la musculatura que está alrededor y quítale el peso a esa articulación que está sufriendo, ¿sí? Que por eso duele. Cuando tenemos una artrosis más bien moderada, ¿cierto? En donde ya avanzamos un poquito, lo que se hace es trabajar en forma dual. O sea, ejercicio, medicamentos, ¿sí? Cuando nos vamos a los medicamentos, el medicamento de primera línea que se da para la artrosis es paracetamol, ¿sí? Porque es un analgésico seguro. Y si le indican 2 paracetamol y 2 paracetamol, todavía estamos dentro de la cuota, por así decirlo, diaria, ¿sí? No es un medicamento malo. Por eso le digo, la gente dice, no, me voy a intoxicar con tanto paracetamol. Aún así, la dosis que se da es una dosis segura, ¿sí? Ahora el paracetamol, usted no tiene por qué tomarlo de por vida. El paracetamol es un analgésico, ¿sí? Y eso quiero que quede muy claro. O sea, el paracetamol se ocupa en caso de que tenga dolor. Si el médico se lo deja porque tiene dolor constantemente, ok, tómelo todos los días. Pero yo he escuchado a gente que me dice, me voy a tomar 2 paracetamol por si me duele. O sea, se está tomando 2 paracetamol por si pasa algo. Ahí ya tenemos el otro extremo, ¿sí? Y bueno, y la última parte de la artrosis, cuando ya está severo, está avanzado, en general lo que se hace es reemplazar la articulación. Y se pone una prótesis. Y ahí ya es harina de otro costal. Después de la operación o antes y después de la operación se hace la rehabilitación, ¿sí? Antes para poder preparar para la operación e ir con la mejor aptitud física, ¿verdad? Y, o sea, condición física, y después de la operación para poder hacer la rehabilitación y la incorporación a todas las actividades. ¿Sí? Claro.
No todos los Exacto. médicos son partidarios de la operación, o sea, No. ese tiene que ser como el último recurso, cuando ya no se Cuando puede ya es usar. severo. Claro. Por eso le digo, depende también de qué tanto esto afecte a la funcionalidad de la persona mayor, ¿sí? Si ya no hay otra opción, claro, se opera. Pero lo que también se ocupa es la infiltración. Ahora, si la infiltración tiene éxito o no tiene éxito, eso igual depende de la persona, ¿cierto? No todos los organismos responden a lo mismo. ¿Sí? Para ir resumiendo entonces, chicas, vamos a tener factores que son de la misma persona, ¿cierto? Factores propios, que van a decir, ok, tengo más riesgo de caer, como factores ambientales, que son la casa, ¿cierto? La calle, el transporte, todo lo que yo no pueda manejar. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones para poder evitar también las caídas, además de lo que ya hemos conversado? Primero, asistir a los controles. ¿Sí? Si tengo control, aunque no esté enferma, aunque no me sienta mal, porque tenemos lamentablemente eso de que si me siento mal, voy. ¿Sí? Tenemos que prevenir, por eso es importante asistir a los controles. Segundo, mantenerse activa o mantenerse activo. ¿Sí? Activo me refiero a físicamente, ¿sí? Seguir haciendo cosas. Reincorporarse, ¿sí? Lo antes posible. Una vez, si es que me caí, ¿verdad? Reincorporarme a lo que estaba haciendo previamente en la medida que se pueda. Es que me indican ayudas técnicas porque efectivamente las necesito, hacer el proceso, ¿cierto? Acostumbrarse y utilizarlas. Esto puede ser transitorio o puede no ser transitorio. ¿Sí? Y realizar las adaptaciones en el hogar, que ya lo habíamos conversado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Clarísimo. No sé si hay alguien por ahí por el Zoom que tiene alguna duda. ¿No? Si hacen una charla de alimentación, ojalá incorporar. Ah, ya. La señora Yelma entonces nos estaba diciendo que incorporáramos también los elementos o los productos del programa de alimentación complementaria del adulto mayor, que son los que se entregan en el centro de salud. ¿Ya? La leche y las cremas. Para mayores de 70 se les entrega a todos. Para las personas entre 65 y 69, solo para los que tienen algún riesgo. ¿Ya? De acuerdo al examen de funcionalidad. Si usted es autovalente sin riesgo, en el fondo no le corresponde hasta los 70. Después de los 70 se les entrega a todos. Pero es voluntario. O sea, es una prestación, ¿cierto? Y deberíamos entregarlo a todas las personas mayores de 70. También es decisión de la persona si es que lo recibe o no lo recibe. Pero es una prestación que está. Por ejemplo, para que, o sea, Sí, no se preocupe. ¿Qué pasó? Bien, la señora Viviana entonces está preguntando cómo nosotros difundimos, ¿verdad?, la información. Bueno, tenemos una base de datos de todas las personas que están acá o que han participado en el programa o que nos han dicho, sí, quiero que me ingresen a la base de datos y avisamos, ¿cierto?, un par de días antes, tanto por WhatsApp como por correo electrónico. Las personas que están participando actualmente del MAS, se les manda al grupo de WhatsApp y si no, se les envía al chat personal. Dígame, señora Mercedes. No sé si tiene su micrófono activado. Bueno, mi pregunta era, usted la respondió recién, sobre las ayudas técnicas. ¿Es necesario pedir hora a un determinado profesional, por ejemplo, o hay que ir a un control previo? La señora Mirza está preguntando cómo puede acceder a las ayudas técnicas, ¿sí? Las ayudas técnicas generalmente son indicadas por el médico o la médica,
¿ya? Y en ese caso, Ya, entrega acá en el CESPAM se realiza por las kinesiólogas. Se hace la ya. entrega, se le arma la ayuda técnica y posterior a eso se le hace un entrenamiento. O sea, se le enseña a utilizar la ayuda técnica. Ya, gracias, muchas gracias, porque yo tengo 75 años y tengo que usarlas. Me duele decirlo, pero necesito ya de repente usar algún tipo de ayuda porque tengo artrosis y problema de rodilla y mis caderas también están funcionando más o menos. Por lo tanto, yo veo necesario que tengo que ir al médico para que me vea, porque hay días en que realmente necesito apoyo. Exacto. Por eso le Siempre pido. que necesitemos ayuda, ¿verdad? No es malo pedir, ¿sí? Nosotros tenemos que también ser capaces de, si necesitamos algo, ¿verdad? También aceptar, ¿cierto? Que lo necesitamos y solicitar ayuda, ¿ya? Antes, Gracias. socialmente, no se ve tan positivo el necesitar ayuda de alguien, ¿sí? Pero en el fondo también tenemos que darle una vuelta y decir, ok, también estoy creciendo, ¿verdad? Como persona, porque estoy aceptando lo que me está pasando y estoy solicitando ayuda de una tercera persona, ¿sí? También está en el cómo vemos las cosas. Si yo veo que me siento vulnerable, ¿verdad? Y me siento mal, y estoy deprimida, etcétera, a lo mejor no voy a llegar a ninguna parte, pero si yo acepto el proceso que me está ocurriendo, ¿verdad? Y tomo esta determinación de solicitar ayuda, estoy dando un paso. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. La señora Elena. Sí, el Tai Chi es considerado qué tipo de ejercicio. Ya. Completo. Sí, acá la señora Elena me está preguntando cómo se considera el Tai Chi, qué tipo de ejercicio. Ya, cuando les mostré la diapo acá, les dije que teníamos 4 grupos de ejercicios súper importantes para las personas mayores, que eran los ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de coordinación y de equilibrio. Y esos 4 componentes están en el Tai Chi, ¿ya? Por eso es que están recomendados para las personas mayores, porque trabajamos esos 4 elementos, ¿sí? Ahora, para el Tai Chi en general se trabaja con flexión de rodilla y flexión de cadera. Por lo tanto, si está con mucho dolor, ahí a veces hay que adaptar un poquito el ejercicio porque en general hay rutinas establecidas. ¿Sí? O sea, si usted hace un movimiento, por ejemplo, tiene que seguir el movimiento de los 24, ¿sí? 24 movimientos y tiene que enlazarlos. Entonces, cuando estamos haciendo un taller para personas mayores o estamos haciendo una clase para personas que tienen diagnóstico de artrosis o que están con dolor, en ese sentido tenemos que también modificar un poco esta rutina que viene desde la parte oriental, ¿verdad? ¿Cómo, perdón, para complementar mis ejercicios o actividades, ¿no? Yo empecé esta semana a hacer ejercicio y me vengo caminando de mi casa hasta acá. Ayer me demoré 22 minutos, 20 y algo para bajar el pie. O sea, no está bien. Después estaba haciendo porque no había hecho nada de eso. Entonces, quiero complementar todo eso. ¿Ya? Me puedo decir cómo lo hago en cosas que haga. La señora Viviana está preguntando acá qué prestaciones tenemos, ¿verdad? Y en el fondo acá en Providencia tenemos varias. Dentro del centro de salud, una de las prestaciones que más se da es el programa que hacemos nosotras, que son talleres gratuitos, en donde usted puede participar durante
aproximadamente 3 meses y después seguir participando de las charlas, de las actividades al aire libre, etcétera, ¿ya? Tenemos otra entidad que es justamente acá en el Gimnasio El Aguilucho, donde tenemos diferentes talleres también, pero que son pagados, ¿ya? Ahí usted tiene hidrogimnasia, baile entretenido, yoga me parece que hay también acá, y en los centros de adulto mayor, ¿ya? El que nos queda más cercano acá al Aguilucho es el de Diego de Almagro, en donde ahí tienen, por ejemplo, tai chi, yoga, y también son pagados, ¿sí? Otra de las prestaciones que tenemos en Providencia son las plazas activas, ¿ya? Y ahí usted, por ejemplo, en la página de Providencia puede encontrar todos los horarios, y esos son talleres gratuitos, no tienen costo, y tampoco se tiene que inscribir previamente, sino que usted tiene que asistir al lugar en donde se está realizando la actividad en el horario indicado. Sí. Sí. De hecho, hay algunos talleres, no sé si es de entrenamiento funcional o algo similar, solo para personas mayores. Estas son algunas de las prestaciones que tenemos acá en Providencia. Tiene que llegar a los 300 minutos, así que tiene ahí un desafío. Bien. Sí. Cuéntame, don Ley. Tiene que activar su micrófono para escuchar. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. No tengo preguntas, pero sí darle las gracias porque las charlas que ustedes nos hacen son muy bien preparadas y nos enseñan. Y da gusto esperar la siguiente, porque aunque sea un par de frases, un par de cosas, vamos incorporando, vamos aprendiendo y todo eso nos sirve mucho. Así que las felicito. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, don Laín. No tenía preguntas, pero sí nos estaba diciendo que las charlas que estamos realizando les ha servido para ir incorporando algunas cosas en su vida. Así que muchas gracias. Dele saludo a la señora Carmen. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por la participación, tanto a las que vinieron para acá, a los que están conectados por Zoom. Gracias a la Dani ahí por esta interesante charla. Como ya les dijimos, vamos a enviar la grabación probablemente el lunes. Así es que hay para que la puedan repetir o enviarla a otras personas. Y bueno, ahí les estamos contando de las siguientes charlas que tenemos programada. Cualquier otra duda, sugerencia, ustedes saben que ahí nos pueden contactar por WhatsApp. Así es que eso, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos, así es que estén muy, muy bien. Gracias.